Agrovisión, su aliado en el campo. Bueno, bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy nos acompaña la joven Wendy Campos Barbosa. Wendy es la encargada del café terminado, digamos, de este proyecto. Está a cargo de la gerencia. Así es que Wendy, bienvenida al programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Sí, muchísimas gracias más bien, don Bernardo, por la invitación y un saludo pues muy especial a todas las personas pues que son parte de este programa y de que cada día a través de cada uno de los temas que se desarrollan pues logran compartir sus conocimientos y transmitirlos hacia las personas pues que forman parte del programa. Perfecto, Wendy. Entonces, amigos y amigas, hoy vamos a estar compartiendo y hablando del tema más que todo lo que es el producto terminado de café. Vea que el producto terminado tiene su historia. Vea que el ente regulador del café en Costa Rica es el Instituto del Café de Costa Rica, vaya la redundancia. Y el ICAFE, vea que se creó con la ley 2762 del año 1961. En ese tiempo había como una prohibición de que los beneficios del café podían recibir café, pero no podían tostarlo, ni torrefactarlo, ni nada. Si no fue hasta hace pocos años que sí se abrió esa posibilidad de que los beneficios podrían terminar el proceso de la industrialización del café. Y entonces se abrió la oportunidad y dentro de esos beneficiadores, aquí prácticamente en la zona uno de esos fue Copetarazú, que también tomó liderazgo y la vanguardia también en ese sentido, junto con otros beneficios de la zona, de importancia aquí en la región. Y entonces empezaron más que todo a manejar lo que es el café tostado ahí, el tueste más que todo. Porque vea que antes se hablaba mucho de torrefacción, Wendy, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y qué era torrefacción? ¿O es? Porque todavía se da. Sí, claro que sí. Bueno, son términos, en el caso de la torrefacción y tostado, que normalmente las personas pues confunden, creen ¿verdad? Que es lo mismo y no es lo mismo. Exactamente. Correcto. En el caso del tostado normalmente, bueno, es un proceso, ¿verdad? En especial que se hace, que produce diferentes reacciones en el grano, pero es un proceso limpio, le llamamos, porque es únicamente el grano tostado el que se presta para esa exposición a temperaturas y varios factores que ahora vamos a definir mucho más, en una forma mucho más amplia. Y el tema de torrefacción era aquel café que también es mezclado dentro de su proceso industrial con otros productos. En este caso, recordemos que hace muchos años se mezclaban con azúcar, en algunos países lo mezclan con frijoles, con granza de arroz, con diferentes productos, uno para incidir en el sabor y otro para también el tema pues de costos. Entonces son dos conceptos que se han venido ahí trabajando, digo yo, en los últimos 5 años, tal vez de conocimiento de más personas, del consumidor final, pero que anteriormente pues eran lo mismo prácticamente. Cuando hablaban de tostado, torrefactado, se tenía como un criterio general, que era lo igual, mismo. Exactamente. Sí, pero no es así tan similar, ve que tiene sus diferencias, más que todo, me imagino que le ponían ese poquito de azúcar para ocultarle ciertas deficiencias que tenía tal vez ese grano de café, entonces no sabía como muy a café. En ese caso daba buen color, daba la apariencia de un buen café ahí, que eso, cuando estaba yo pequeñillo se daba mucho eso, ahí mami chorreaba el café y se veía ese café negro, y lo que menos pensaba uno que era un café torrefactado, que a lo mejor no tenía ni el 10% de lo que le permitía la ley, a lo mejor podía tener más, pero ahí en ese tiempo, ya hace algunos años, que se daba eso ahí. Bueno, y aquí Copetarazú empezó con este proyecto. ¿Hace cuánto empezó Copetarazú con este proyecto de presentar este producto terminado? Sí, este es un proyecto bastante interesante y yo diría que emotivo, ¿verdad?
La Cope Tarrazú pues inicia este proyecto de tostado de café hace más de 17 años y nace en ese momento por una razón principal, y era poder tostar y vender el café a los propios asociados, porque era interesante, y como usted lo decía, los productores de café pues estaban produciendo muy buen café, pero no tenían acceso a probar ese cafecito, ¿verdad? Que ellos estaban produciendo, lo dejaban en el beneficio, en el recibidor, y compraban otras marcas de café. Iban al supermercado, muchos de esos cafés torrefactos, ¿verdad? Entonces, el proyecto nace primero que todo bajo ese alineamiento, tratar de ofrecer como un servicio el producto que ellos mismos estaban trayendo, nada más que tostado, en una forma en que lo pudieran hacer en sus casas. Cuando nace, ellos se habían presentado diferentes marcas, hubo un concurso, las personas pues muy emotivamente participaban, porque era algo nuevo, ¿verdad? Era una marca de un café tostado, el primer café tostado pues que iba a sacar la empresa, y entonces se había empezado ahí, una tostadorcita pequeña en el mismo beneficio. Después habían procesos de maquila, que se maquiló mucho café otro tiempo por fuera, hasta que ya se cambia el concepto, no solamente ofrecer un servicio, sino que pasara al estatus de un negocio, ¿verdad? Un negocio que le pueda agregar el valor adicional al café como tal, y un valor económico también a la empresa. Que fuera rentable el proyecto en ese caso. Exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta, digamos, en ese tiempo del productor? La aceptación del producto, ¿cómo estuvo eso? Bueno, todo es un reto, ¿verdad? Y tal vez yo no estuve en los primeros años, ¿verdad? Pero sí es interesante porque normalmente, y como usted lo mencionaba al inicio, las personas tenían una percepción de que si el café era negrito con la tinta, era un café bueno, si no era un café aguachacha. Y esa aguachacha pues era el café que se estaba sacando. ¿Por qué? Porque el color de café realmente es color café, no es negro. Por eso se llama café. Por eso se llama café. Entonces al inicio sí, tal vez las personas pues estaban, mira, no, es que este café no me sabe igual. Habían otras personas que tal vez sí, era mucho más el paladar adaptado a ese tipo de café, o que estaban acostumbrados también que en sus casas los abuelitos y todo, normalmente dejaban un poquito de café, lo tostaban y se lo tomaban. Entonces, ese grupo, ese segmento de personas, pues estaba más acostumbrado a esos tipos de café más canelitos. ¿Qué era tal vez poca la gente que muy hacía poquito, eso? Muy poquito el porcentaje. Pero y todo eso me imagino que fue como una costumbre también, porque uno tenía esa costumbre de tomar ese café, y cambiarle esa costumbre fue todo un reto. Todo un reto, y un reto internamente también, y con esto le cuento una pequeña anécdota, que cuando estábamos haciendo las primeras campañas de promoción del producto, explicándole a las personas, hicimos un recorrido en las áreas internas, y había un comedor de una de las áreas comerciales de que teníamos otra marca de café, y era el café que se le daba a los asociados y a los trabajadores de esa área. Entonces fue un cambio interno, ¿verdad?, que se tuvo que hacer, de educación, también eso comunicarlo a las otras partes ya después externamente. Es un proceso y que así va a continuar, porque realmente en la línea de café, bueno, hemos pasado la etapa 1, 2, 3, 4, ahorita que nos encontramos en la cuarta y quinta ola ya del café. Entonces, pues por eso decimos que es un proceso, siempre aprendizaje. Entonces, ha sido interesante todo el recorrido de que podemos tal vez visualizar en ese momento, que eran de una persona que tostaba el café, lo iba y lo que dejaba en los supermercados y llevaba toda la contabilidad y todo, allá hoy día, digamos que es un departamento que tiene su línea de distribución y todo. Independencia, sí, exactamente, su autonomía ahí en ese caso. Ahí. Bueno, Wendy, vamos a ir a un corte comercial, vamos a hacer una pausa y regresaremos con más de Agrovisión Solidaria en el Campo, hoy tratando el tema más que todo, digamos, el tratamiento final que se le da al producto que tenemos en nuestra zona, nuestro producto de lujo, ¿verdad? Claro. Así que vamos a un corte comercial y regresamos más con Agrovisión Solidaria en el Campo. Ya regresamos con Agrovisión.
continuamos con Agrovisión Solidaria en el Campo. Hoy estamos hablando sobre nuestro producto estrella aquí en la zona, que es el cafecito. Y estamos ahí más que todo viendo el tratamiento final que se le da al café. Ha sido un proyecto, todo un reto, en este caso, por parte de Copetarazú y de muchas otras empresas también a nivel de región. Y creo que todas han ido teniendo un éxito ahí. Ve que son 17 años. Mantenerse ahí, digamos, fue un proyecto, un reto muy interesante. ¿Qué proyectos, digamos, se han tenido éxito? ¿Y qué proyectos tienen en este momento? ¿Y qué hay también a futuro? Sí, tal vez algo muy importante en esto, don Bernardo, es, y para seguir un poquito el hilo que hablábamos de los procesos, ¿verdad? Ha sido un proceso de adaptación, de cómo ya nosotros no visionamos el concepto en sí, por ejemplo, del tostado, de solamente colocar el café, visualmente ver si llegó al punto, apagar la maquinita y sacar el café. No, digamos, sino que se ha venido tratando de darle un perfil realmente proyecto de profesionalismo, ¿verdad? Donde podamos entender el concepto del tostado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos ahí una calidad buena de café, de muy buena calidad, pero con el tostado podríamos mejorar todavía sus características de taza o podríamos también echar a perder ese cafecito. Entonces el tema del tostado es un concepto interesante. Es un proceso muy delicado en ese caso, Wendy, ahí digo que claro. el tostado ahí. Bueno, y vea que esto fue, digamos, ha sido todo un reto, como le decía. El personal que está ahí se han capacitado, se han tenido que preparar, usted mismo se ha tenido que preparar ahí, siendo la cabeza de ese departamento, de esa sección, de esa parte tan importante de Copetarazú. Claro que sí, como les decía, el tema de solamente entender químicamente cómo es que funciona un sistema tostado, de que el café cuando está en verde y pasa a la tostadora, que tiene sus reacciones tanto físicas como químicas, que hay diferentes procesos o reacciones químicas que se dan, la caramelización, el proceso Maillard, que cambia de peso, el tema de porosidad que incrementa, la pérdida de agua, todo eso pasa en minutos cuando está el café en la tómbola. Entonces hay que entender realmente ese concepto. Luego viene el tema de la introducción de las curvas de tueste, entender qué es una curva de tueste, cómo adaptar las curvas de tueste dependiendo del tipo de café, de las características que nosotros también queramos pues resaltar en ese café. Entonces, claro que sí, digamos, esto ha implicado en que el personal pues participemos de diferentes áreas, tenemos que saber de catación, tenemos que saber de tostado, tenemos que saber de la línea industrial, la línea de inocuidad, de química, física y de muchas cosas más, ¿verdad? Hasta la matemática y algo de se implementa. porque hay que ver si es una primera o una segunda. Claro. Si son cataduras, recataduras, todo eso ahí, de esa parte que viene beneficiado, porque ustedes están recibiendo un producto del beneficiado, ¿cierto? Del beneficio. Sí, en eso se ha diversificado muchísimo. Entonces, por ejemplo, nosotros somos un comprador de materias primas y por lo tanto, pues se manejan perfiles de compra, fichas técnicas sobre el producto que se va a adquirir y esa misma ficha técnica es la que se le da la trazabilidad hasta quedar en el empaque. Se ha venido haciendo un trabajo interesante porque, bueno, hoy día tenemos en el departamento catadores, tenemos en el departamento tostadores, tenemos economistas, tenemos baristas, en fin, diferentes profesiones que al fin y al cabo lo que se trata es de poder enriquecer el proyecto. Y es interesante porque termina usted sabiendo hasta de los tipos de materiales de empaque adecuado, porque no solamente tostar, sino el grado de molienda, el grado de cuánto tiempo puede estar el cafecito empacado y cuánto en tránsito, los requerimientos para poder trasladar el producto. Es un proceso pues interesante, ¿verdad? Esta línea de tostado y pues ahí se ha venido trabajando Sí, no es tan sencillo, o sea, no es una cosa llegar, tostar, empacar y vámonos ahí y listo para distribuirlo. Llega un proceso delicado porque aquí tenemos un producto estrella, lo mejor de nuestra zona, creo que es uno de los productos mejores de Costa Rica, así como zona. Es una de las mejores zonas que produce un café de excelente calidad en nuestra zona. Así es que entonces hay que darle un tratamiento preferencial, tener conocimiento, como dice usted, Wendy, de no tostar demasiado un café o sacarlo
antes de la hora también. Tiene que tener sus puntos, sus ideal. Habrá gente que tal vez le va a gustar de una manera, entonces me imagino que tienen otras opciones ahí de mercado también, como está todo eso ahí. Bueno, ¿y quién le dio el nombre Buen Día al proyecto Buen Día? Bueno, es interesante, el proyecto Buen Día fue en la administración, cuando se estaba de gerencia general don Juan Carlos Gamboa, en la presidencia estaba don Alexis Alvarado, si no me equivoco, y había hecho un concurso de nombres. Internamente, entre los compañeros de trabajo, un grupo que lo definieron el Buen Día, y da la casualidad que una vez que estaban ya los registros, aparecía el programa también después Buen Día, otras empresas empezaron a usar el Buen Día, pero ya era un registro del café que se tenía que optar asunto. Yo creo que se hizo en el momento preciso, y es un nombre muy positivo, es un nombre de desearle un buen momento, de ofrecerle un buen café. Creo que en ese momento las personas que lo definieron y tomaron la decisión de continuar con el proyecto, pues tuvieron una visión bastante importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de definir una marca hoy día, que existe muchísima tecnología, que existen muchísimas personas especializadas específicamente en eso, como era anteriormente. Entonces creo que la visión y el enfoque que se tuvo en ese momento fue bastante interesante, y pues que hoy día estará en manos de muchísimos jóvenes realmente hacer valer este proyecto, ¿verdad? Y continuarlo para un futuro. ¿Cuántas marcas tenemos registradas? Nosotros hemos venido desarrollando y eso es algo muy importante, tenemos varias marcas, hemos venido haciendo una segmentación de mercado. ¿Por qué es importante segmentar? Porque en Costa Rica realmente en general existen más de 300 marcas registradas, y en Góndola usted va y encuentra incluso hasta 100 marcas ubicadas en el punto. Y encuentra cafés que supuestamente deberían de ser, por ejemplo, los dos reserva, y tal vez uno vale 2.000 y el otro 4.000. Entonces, cuando usted dice algo anda mal, porque si los dos tal vez tienen un mismo diferenciador, que en este caso son reservas, los precios varían tanto. Entonces, nosotros internamente hemos venido trabajando principalmente este año en una caracterización de segmentación, al menos de nuestras líneas. Entonces, por ejemplo, tenemos la línea Buen Día tradicional, que es el cafecito el rojito, que el Buen Día tradicional está en varias presentaciones y entra dentro de la línea de cafés clásicos, que es un café económicamente accesible, en su taza es una taza redonda que me permite mezclarlo si yo lo tomo con azúcar, si lo tomo con leche, si lo tomo puro, y es el cafecito, digamos, que es de todos los días, la canasta básica. Después tenemos el Buen Día Gourmet, que el Buen Día Gourmet entra en una línea que se llama la línea Gourmet. Es una característica. ¿Qué significa gourmet? En la línea gourmet, claro que sí. Nosotros tenemos la gourmet, tenemos la premium y tenemos el boutique. Entonces, en esta línea gourmet, lo que hemos hecho es darle una estandarización de que sean productos de muy buena calidad en sus materias primas, pero que su tueste y su molienda se adapte realmente al consumidor nacional. ¿A esto a qué me refiero? Muchas veces las personas perciben que la acidez muy alta en un café no es buena. Aunque un café de Tarrazú sin acidez, pues no sería un buen café, ¿verdad? Normalmente, ¿por qué? Porque es la característica base en taza, por decirlo así. Entonces hacemos que ese café sea un café muy redondo, un café con un muy buen aroma, con un sabor achocolatado y cítrico a la vez, y que pueda competir en esa línea de cafés gourmet, que es el paso adicional del tradicional. Nosotros los llamamos primeras B también, ¿verdad? Luego tenemos la línea premium, que la línea premium normalmente son cafés que son en su selección de materias primas que andan en un rango entre los 82, 84 puntos en catación y que tienen perfiles muy específicos. Hemos creado 4 presentaciones inicialmente, que es el tueste medio, donde resaltamos la mezcla entre la acidez cítrica, sabor a naranja, mezclado con el caramelo, con un muy buen aroma. Pero también creamos el tueste oscuro, donde se intensifican sabores de nueces, almendras. Es un café que permite también poder usted trabajarlo a través de diferentes métodos, como la prensa francesa, la moka italiana, y también en bebidas frías, por ejemplo, y que el café se le va a mantener esa característica. Hemos creado tueste espresso.
el café expreso, que no es solamente tueste, no es un café quemado, es un concepto tal vez que se ha visto pues golpeado, equivocado. Muchas veces uno piensa, bueno, que ahora más adelante vamos a hablar sobre ese tema del expreso, pero que es un café muy interesante porque es un café que logramos nosotros hacer una extracción de las características principales que tiene, las características organolépticas de ese café. Y pues más adelante hemos venido también una línea boutique, que cuando hablamos de boutique es una línea donde trabajamos cafés con un proceso en especial. Cuando hablo un proceso industrial me refiero a que es un café que fue secado al sol, un café que pasó un proceso honey, un café natural, un café bajo un proceso anaeróbico, por ejemplo, o que es un café de una variedad de café en específico, un SL28, un Borbón amarillo, un Geisha, bueno, en fin, tantas variedades que hay ahorita que han venido en esta cuarta, quinta ola, pues tomando mucho más posición en los mercados, o que también la otra condición de este café boutique es que pueda ser un proyecto social, que sea de una zona en específica, una zona geográfica, y nosotros eso todo lo documentamos y se lo podemos contar al cliente. Le decimos, don Bernardo, este café que usted está tomando en esta zona geográfica donde están tantos productores, donde se produce café de esta calidad, se recolectó tal fecha, se tostó por tal tostador, a tal hora, para usted. Entonces, ese es otro concepto que se ha venido manejando en la línea de cafés boutique, que ya estamos hablando de otro nivel de cafés, ¿verdad? En presentaciones hay varias, hay cafés en bolsita metalizada normal, hay cafés sellados al vacío, que son los que van en cilindro, hay café en presentación drips, que son unas bolsitas, y esas bolsitas son cafés individuales, personalizados, que le colocas el café con un chorreador personal, En fin, hemos tratado de irle agregando valor a las líneas y a las marcas que tenemos, que es la Buen Día y Pastora, pero en diferentes presentaciones. Entonces tenemos la marca Buen Día, tradicional y gourmet, la marca Pastora y el Marqués, que es toda la línea boutique. Vamos a ir a un corte comercial también, a otra pausa, Wendy, y continuamos con Agrovisión Sualeado del Campo. Hoy viendo más que todo este tipo de productos terminados que está ofreciendo Cope Tarrazú. Ya regresamos con Agrovisión. Bueno, estamos vea que con Agrovisión Sualeado del Campo. Hoy invitamos a la compañera Wendy Campos Barbosa, la gerente de producto terminado ahí de Cope Tarrazú. Wendy, viendo este proyecto, bueno, lo que es preparar café, ya vimos todo lo complejo que se lleva ahí, no es nada fácil, hay que conocer el producto, el grano de café aquí de la zona, el comportamiento que tiene él, porque no es lo mismo tostar un cafecito de otras zonas, por ejemplo, que de Pérez Celedón, Turrialba, aún así de Guanacaste, de Naranjo, muy diferente a lo que tenemos aquí en la zona, que es un grano pequeño, compacto, y no es tan fácil, tiene que tener como dicen, su toque para tostarlo ahí. Ya vimos esa parte. Bueno, Wendy, con los otros proyectos, por ejemplo, lo de las cafeterías, ¿cómo ha estado ese proyecto de las cafeterías que hubo que salir aquí de la zona, ¿cierto? Para buscar otros retos ahí, y más que todo en la parte de la capital. Sí. Otros lados ahí, Wendy. Claro, bueno, uno de los objetivos principales del departamento es poder buscar diferentes opciones de agregarle valor a la parte de la línea del café. Una era a través de la línea del café tostado, y cuando hablamos del café, me refiero al fruto del café. No solamente a la semillita del café, sino a su pulpa y al mucílago, a las aguas dulces que se generan, a las aguas mieles, en fin, al fruto del café en general. Nosotros normalmente cuando hablamos de café nos enfocamos en café tostado y no, hay muchísimo, ¿verdad? Entonces, por un lado hemos venido una línea de las cafeterías móviles. El tema de las cafeterías Buen Día, tenemos el concepto hangares, que son los que se manejan en la Universidad de Costa Rica, que fue nuestro primer plan piloto. ¿Hace cuánto se instalaron ahí? Hace aproximadamente 6 años empezó ese proyecto, era un proyecto de licitación,
y lo arrancamos. Era la primera cafetería que arrancamos en ese momento, un concepto, eran Primer dos. reto. Primer reto, eran dos a la vez que teníamos y que no teníamos el know-how de alguna construcción de cafetería anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí se empiezan a trabajar todos los procedimientos y todo, y fue un reto porque la licitación era arrancar en 15 días. Al fin y al cabo arrancamos en un mes, pero fue bastante interesante porque empezamos a adaptar diferentes situaciones, planes, estructura, darle estructura realmente al proyecto. Hoy por hoy tenemos 5 cafeterías ahí, ubicadas en diferentes puntos. En el campo universitario. En el campo universitario de la UCR, la sede que está en San Pedro. Luego tenemos otro concepto igual, la línea Cafetería Buen Día Musoc, que es la que está en la parada de buses de la Musoc, que es un muy buen café el que se ofrece, bajo una línea económica realmente, si nosotros lo comparamos con otros cafés que se encuentran en diferentes sectores, pues cerca de la cafetería en San José. Y tenemos Cafetería Buen Día Tertulias acá en el Bajo San Juan. A través de las cafeterías nosotros queremos pues es llegar al consumidor final y decirle, no solamente se puede adquirir el café así en el paquetito, sino otra forma es que lo consuma tomando, ¿verdad? Entonces, y es muy interesante porque nos ayuda a medir, y es otro concepto. Si tostar era interesante, pues acá también tenemos otro tema interesante en lo que son definir mi base, que es el espresso. Bueno, ¿cuál va a ser la materia prima para utilizar en ese espresso? Cuando hablamos de espresso, y a mí me fascina porque es apasionante realmente y es un arte, tenemos que verlo como un arte. Un espresso es 1 onza de café que se genera entre 25 y 30 segundos, pero hay muchísimos componentes que se ven, la presión de la máquina que andan en 9 bars, que no puede pasar de los 92 grados en temperatura, el barista que está ahí, en fin, es un componente, una extracción que se hace en ese tiempo de lo mejor del café. Y esa base del espresso es mi base para un cappuccino, es mi base para un mochaccino, es mi base para muchísimos cafés. Entonces, por eso es importante definir cuál materia prima es la que realmente nosotros vamos a usar en una base. Hay otros cafés que se utilizan en los métodos filtrados, en los cafés que hacen ustedes en una bandola, que se hace en una prensa francesa, en otros métodos, hasta en una moka italiana. Hemos hecho procesos interesantes para clientes, hemos hecho cafés turcos, que acá en Costa Rica no es común hacer, pero en la línea de exportación lo estamos trabajando un poquito. Es otro concepto. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es un café turco? Bueno, tiene su ciencia, también su mezcla especial, su molienda especial, mezcla de granos, en fin, hasta la preparación y cómo se sirve ese café. Entonces, ese tipo de cosas es un valor agregado que nosotros pues hemos tratado de irle brindando al cliente. Y que también las cafeterías nuestras han sido puntos de lanza para otros proyectos. Hemos hecho pruebas con harinas de café, de pulpa de café, con pulpa seca de café, pruebas con bebidas saludables, podríamos decir, que están a base también de café verde y pulpa de café. En fin, diferentes aspectos, tratando siempre pues, de buscar pues, de ser rentable y que sea un proyecto atractivo para la sociedad. Eso le iba a decir, Wendy, ¿cómo ha estado la parte económica rentable del proyecto? Es ¿Las como utilidades todo. han estado positivas? ¿No están en rojo, no? No. Gracias a Dios, pues han sido proyectos interesantes. Como les decía, Hangares fue, normalmente uno cuando habla financieramente bajo un proyecto en desarrollo, uno le da en el tema de factibilidad y prefactibilidad del proyecto mínimo 3 años, ¿verdad? Y en el caso de las cafeterías, desde el segundo mes que se arrancaron, pues llevaron a su punto de equilibrio y empezaron a generar. Es interesante, hay ajustes que siempre hay que hacer, hay temporadas difíciles, pero es un proyecto que requiere sí de muchísimo seguimiento, de muchísimo control, y es un día a día donde se tiene que trabajar por la calidad del producto, por la calidad financiera y poder continuar también con esa visión del MIDA. Ok, buen día y se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final del programa de hoy.
Agradecerle, Wendy, más bien de venir a compartir toda esta información muy valiosa, interesante. Todo esto, ¿verdad? Que tenemos un producto estrella de exportación. Hay que conocer el producto también para ofrecerlo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que, Wendy, muchas gracias por acompañarnos. No, es un placer y realmente que visualicen que de la parte de nosotros lo que hacemos es darle un valor agregado al gran esfuerzo que hacen los productores por entregar ese café de gran calidad, para no echarlo a perder en el camino, como dicen, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos a la orden y cualquier cosa con muchísimo gusto. Muy bien. Bueno, así llegamos al final del programa de Agrovisión Soleado en el Campo. Así que esperamos verlos pronto y muchas gracias.